Bien, esta es una serie que nos va a retar muchísimo a todas y todos. Bienvenidos a Interludio, que falta de respeto no saludarlos, pero es que estoy muy emocionado, estoy súper emocionado de arrancar esta serie nueva que se llama así. Dije esto, escuchaste eso, y es que es un reto la comunicación. La comunicación que ustedes y yo tenemos es un reto para la vida, es un reto para el desarrollo de las relaciones, para el bienestar, para la salud, incluso para la prosperidad financiera. Comunicarse es crucial. Pero yo estoy seguro que, y sobre todo en todo este tiempo que hemos tenido que pasar mucho más tiempo guardados en la casa, con la familia o con la pareja, incluso con el perro, la comunicación ha sido bien complicada de vez en cuando porque no somos iguales, no nos comunicamos igual y no entendemos igual. Estoy seguro que usted sabe que es demasiado fácil, así, pero demasiado fácil decir una cosa mal dicha en el tiempo inadecuado y generar una guerra santa en la casa o en cualquier ambiente en el cual nosotros nos desenvolvamos. Pero también es cierto que decir algo correcto en el momento equivocado o de la manera equivocada también desata una guerra. Y también es cierto que no decir nada también puede desatar una guerra. No decir nada, decir lo incorrecto o decir lo correcto puede desatar una guerra. ¿Le ha pasado? Y usted puede pensar, sí, pero yo dije lo que era correcto y aún así se desató la Segunda Guerra Mundial en la choza. Bueno, pero es que tenemos que entender que la comunicación no es tan fácil, no es tan sencilla como decir las cosas o no decirlas simplemente. Es mucho más complejo. Esta serie va a enseñarnos y podría ser que nos haga replantearnos la manera en que nosotros nos comunicamos. Ahora, vean esta frase, esta es una máxima que vamos a estar hablando o diciendo o repitiendo a lo largo de toda esta serie de charlas. Dice lo siguiente: la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones. Es así de sencillo, pero esta máxima tiene una segunda parte que es lo más importante para esta serie de charlas. Dice lo siguiente: y la calidad de nuestras relaciones depende de la calidad de nuestras conversaciones. La calidad de nuestras relaciones depende de la calidad de nuestras conversaciones. Así que nuestras conversaciones son las que pueden determinar demasiado en nuestra vida. Pueden determinar el fracaso en la vida, pueden determinar el éxito en la vida, pueden determinar el fracaso de una contratación en una entrevista, pueden desencadenar más bien todo lo contrario, es decir, que nos contrate a alguien porque supimos comunicar bien, conversar bien en medio de cualquier situación. Las conversaciones pueden generar que nos divorciemos, las conversaciones pueden generar que nos casemos, las conversaciones pueden generar vida o pueden generar muerte. Normalmente nuestra forma de comunicar es un verdadero laberinto, digámoslo así. Es más, quiero utilizar una palabra que les va a sonar terrible. Les va a sonar terrible, pero es porque quiero que se les quede en la mente la forma en que lo quiero enseñar. Cuando estaba escribiendo esta charla, tuve muchos ejemplos de otra gente que habló de esto, leí muchas cosas, pero dije, ¿cómo hago para que la gente pueda dejarse esto en la cabeza? Y yo lo que creo es que voy a utilizar una palabra que usted y yo utilizamos para otras cosas, para cuando alguien hace algo terriblemente mal, terriblemente mal. A eso le llamamos un adefesio. Hizo un adefesio. Y creo que nuestras conversaciones son muchas veces adefesios comunicacionales. Adefesios comunicacionales. Ahora, hablando de adefesios, y que ahora más o menos usted y yo entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de adefesios, yo quiero decirles de dónde viene la palabra adefesio. Ustedes saben que a mí me encanta el origen de las palabras, la etimología, etc. Adefesios viene de la versión de la Biblia, es bíblica, ¿sí? La versión de la Biblia que se llama Vulgata, que está en latín, Y vean que aquí dice ad Efesios, a los Efesios, ad Efesios. Y es que Pablo empieza a escribir esta carta porque los efesios, la iglesia de Éfeso, tenían demasiadas broncas, demasiadas cosas que estaban haciendo mal y de hecho habían creado conversaciones que eran verdaderos adefesios y generaban broncas, rencillas, divisiones, pleitos.
porque eso es lo que hacemos cuando nuestras conversaciones son adefesios. Ahora que usted y yo sabemos de dónde viene la palabra adefesios, que es bíblica, y que nuestras conversaciones normalmente son ese tipo de cosas, adefesios, quiero darle la definición, una definición bastante sencilla. Adefesio, individuo, objeto o cosa ridícula y fea. Proviene de adefesios, como los efesios continuaban con sus malas costumbres. La expresión hablar adefesios comenzó a significar decir disparates o ridiculeces. Disparates o ridiculeces. Adefesios es hablar disparates o cosas que no tienen sentido. Nuestras comunicaciones, nuestras conversaciones pueden no tener sentido o tener un sentido demasiado negativo para las personas que se relacionan con nosotros. Y hablando de los Efesios, quiero arrancar leyendo un texto del libro de los Efesios, es decir, de la carta de los Efesios, es decir, de una mala comunicación que había allí. Vean esto, se encuentra en Efesios 4:29. Dice Pablo a los Efesios, les dice, recuerden que tiene esto en mente, que esta gente solo hace chismes, habla mal unos de otros, se insultan, ¿verdad? Si hubiera habido en aquel entonces WhatsApp o redes sociales, eso hubiera sido la Tercera Guerra Mundial antes de que hubiera pasado incluso la Primera Guerra Mundial. Dice, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen a la gente y traigan beneficios a quienes escuchan. No digan malas palabras. Y como veremos hoy y en el resto de esta serie, nuestras palabras pueden tener un peso para construir o para destruir. Un peso para dar aliento o para quebrar a las personas. Nuestras palabras tienen peso. La frase malas palabras, esto es una frase que se traduce, en realidad en griego es una sola palabra, no son dos palabras, pero los traductores no sabían cómo traducirla y utilizaron malas palabras. En realidad significa mucho más que eso. La palabra griega es sapros, es esta que aparece aquí. Sapros, para que hoy se vayan también con un poquito de griego, porque en Interludio no solamente vacilamos y no solamente enseñamos, sino también educamos en griego y en muchas otras cosas. Sapros. Sapros puede significar algo que no suma nada, algo que no suma, algo que no agrega, que no sirve para nada, algo que no construye o edifica. Algo que no construye o edifica. El texto en realidad no está diciendo, porque yo sé que a usted y a mí nos enseñaron desde pequeños a no decir malas palabras, ¿cierto? A no decir malas palabras. Y a mí más de una vez, de ahí, me fue mal por decir alguna mala palabra que se me pegó en alguna parte porque en mi casa no decían malas palabras, que yo sepa. Y a mis hijos les enseñamos a nuestros hijos a no decir malas palabras. Pero el texto de Efesios no está hablando de esas malas palabras. Es decir, Pablo no está condenando cuando usted va manejando en el carro, se mete en un hueco y se le sale un madrazo contra el hueco. Eso no es pecado. Eso no es pecado. Y ahora ustedes me van a decir, uy, qué bárbaro, José Pablo. Sí, un madrazo no es pecado en esos contextos. Pablo está hablando de las conversaciones, las palabras que comunicamos con otras personas o a otras personas y que no construyen, que no edifican, que no agregan valor, que no sirven para nada y que muchas veces en realidad hacen todo lo contrario, destruyen, socavan las relaciones, hacen huecos, no en la calle, en los corazones de las personas. Así que realmente Pablo está pensando en esa frase que les dije al principio. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones y la calidad de nuestras relaciones dependerá de la calidad de lo que nosotros comunicamos y cómo nosotros nos comunicamos. Ahora, vean, así se leería este texto. No digan sapros, no digan nada que no edifique, no digan nada que no agregue, sino solo palabras buenas que edifiquen. Ahora tiene más sentido porque Pablo está haciendo un contraste entre las palabras que no edifican versus las que sí edifican. Las que no edifican versus las que sí edifican. Lo que no construye, lo que no agrega versus lo que sí construye y sí agrega a la gente y traigan beneficios a quienes escuchan. Nuestras conversaciones, dice Pablo, tienen que parecerse más a esto que a sapros. Porque esto traerá, miren, incluso por un asunto de supervivencia personal, incluso por un asunto de egoísmo, traerá destrucción para usted y para mí si nosotros no aprendemos a hablar bien.
y traerá mucha soledad y mucho sufrimiento. Entonces, incluso por beneficio propio, ni siquiera por los demás, aprender a eliminar el tipo sapros y empezar a hablar cosas que edifiquen. Ahora, yo quiero orar en este momento para que Dios tome control de esta charla y del resto de la serie, porque va a ser algo que puede cambiarnos muchísimo la manera en que nosotros nos comunicamos. Señor, gracias por este domingo, gracias por un domingo más de interludio, porque nos has cuidado, porque nos has protegido. Oro por la gente que necesita, Señor, hoy que está sufriendo, que está pasándola mal, por la gente que necesita salud, sanidad, o que necesita trabajo, que necesita restablecer relaciones. Señor, ayúdanos. Y te pido por esta serie y por esta charla, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Interludio es una comunidad en la que también vamos a aprender a hablar. Las iglesias no solo son para aprender acerca solamente de Dios y cómo Él nos perdona. Ese es el principal objetivo de una iglesia. Pero también en las iglesias podemos aprender a hablar. Y usted dice, sí, pero yo aprendí a hablar cuando tenía 1 año. Yo aprendí a hablar cuando tenía 9 meses. Yo más o menos empecé a hablar a los 2 años, no importa. No, aprender a hablar cosas que no sean sapros, sino cosas que edifiquen. Y mi objetivo esta mañana, en esta charla, no importa si usted lo está viendo en la noche u otro día, es que aprendamos a hablar, por lo menos dar la primera parte de que usted y yo podamos aprender a hablar. Veamos este texto enigmático que siempre me llamó la atención. Ustedes saben que hay textos de la Biblia que a mí me llaman mucho la atención. Y ojo, que en la Biblia también hay palabras pesadas y palabras livianas. En el hebreo, cuando uno está estudiando hebreo, a uno le enseñan que hay palabras pesadas y palabras livianas. Hay 2 palabras pesadas en este texto que vamos a ver. 2 palabras muy pesadas. Y este texto es el siguiente, Proverbios 18:21. Hoy vamos a ver muchos proverbios. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. 2 palabras pesadas, muerte y vida. Son palabras pesadísimas. Y cuando yo leía este texto, yo decía, no, es una metáfora, es una figura literaria que utiliza el escritor de proverbios. Pero yo realmente me di cuenta que es una declaración extrema. Lo que está diciendo, y lo está diciendo sin ambajes, es una declaración contundente, extrema. La muerte y la vida están en el poder de mi lengua. No es una metáfora, no es una figura literaria como para que meditemos. Es que está diciendo que realmente podemos dar vida y podemos matar con la lengua. Y hay muchos ejemplos de esto. Cuando se habla de vida o muerte, hablamos de algo serio. Este texto no está jugando. Este texto está hablando de algo profundamente importante y serio. De hecho, si no logramos entender el peso de este primer texto, de esta parte de la charla, nada de lo que yo diga después va a tener ningún sentido para ustedes ni para mí. Es que está hablando algo serio, muerte y vida. Yo hace varios años operaron del corazón a mi mamá y mientras yo estaba esperando en la sala del hospital, en la sala de espera con un cafecillo en la mano, viendo la inminencia, la posibilidad de la muerte, entendí el peso de esta palabra. Luego cuando nació mi hijo, esta palabra tiene peso. La inminencia de lo que es verdaderamente perder a alguien antes de tiempo, de manera trágica, de manera circunstancial o lo que sea. Pero la vida también es una palabra pesada. Y cuando nosotros entendemos la primera, entendemos la segunda y valoramos más la segunda. Es decir, nosotros matamos con este pequeño órgano, tóqueselo ahí donde usted está con los dientes, en el cielo de la boca. Siéntase ese pequeño órgano que tiene en la boca, siéntalo, sea consciente del pequeño órgano que tenemos en la boca y qué hacemos con él. Porque somos capaces de matar con este órgano, pero también creamos y damos vida con este pequeño órgano que está entre nuestros dientes, Si no logramos captar esto que estoy diciendo, lo extremo de lo que el escritor de Proverbios está dándonos con este texto, nosotros vamos a perder mucho de lo que la Biblia nos enseña, de hecho. Veamos cómo sigue el texto, porque no para ahí.
El texto sigue, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama, la lengua, el que la ama, comerá de sus frutos. Y sigue en el mismo tono, no es una metáfora, no es una figura ahí alternativa. El que ama la lengua, su lengua, siéntasela otra vez ahí en la boca. Muérdasela, muérdase la lengua. El que ama su lengua, el que la ama y la cuida, come de sus frutos. Vive de sus frutos. Se puede hacer millonario con sus frutos. Millonario en relaciones, millonario en felicidad, millonario en plata, millonario en éxito. Porque sabe manejar este pequeño órgano que tenemos entre los dientes. A mí me enseñaron cuando era pequeño que, y supongo que ustedes también, en la escuela me enseñaron esto, me enseñaron que uno ama a las personas y puede querer las cosas. Las cosas las queremos, a las personas las amamos. Usted no puede amar las cosas, me enseñaron. Sin embargo, yo aprendí que sí se pueden amar algunas cosas en la vida. Y la Biblia nos enseña a amar la lengua. Amar la lengua. Recuerdo hace muchos años que me invitaron a dar unas charlas en Perú, en Lima. Y era en un campamento de jóvenes. Y habíamos pasado, desde que llegué a Lima hasta que ya llevábamos como 2 días de campamento, póngale que 5 días desde que yo había llegado. Y eso que, no sé si a usted le pasa, que cuando viaja y lo recogen, usted siente la imperiosa necesidad de no estar callado, porque si no van a pensar que usted es una persona antipática que llega ahí a no hablar. Entonces uno habla y 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 llega a la casa, entonces ya lo reciben y le tienen un cafecito o algo bien rico, entonces uno habla y habla y habla y habla y habla y entonces viene una visita para conocerlo a uno y uno habla y habla y habla y habla. Lo llevan a turistear y uno habla. Llega al campamento y da charlas y habla y habla y habla y la gente se sienta a comer con uno y habla y habla y habla y habla. Y empecé a valorar algo que yo amo demasiado y es amar la soledad y el silencio. En cuanto pude en aquel campamento me fui a una montañita con piedras que había por ahí y me senté a leer un libro y dije, yo amo esto. Yo amo el silencio y la soledad también. Amo a la gente, pero también amo esto. Y la Biblia dice, no solo se ama a la gente, también se ama las cosas. Y la lengua, el que la ama, comerá de su fruto. Amamos también las cosas. Vean, cuando pasamos de un país al otro, hablando de viajes, uno tiene que pasar por la frontera y en la frontera hay una policía especial, que es la policía de frontera, y uno se empieza a dar cuenta de la cultura del país al cual está ingresando por esa persona, esas primeras personas que lo atienden a uno para sellarle la entrada del pasaporte y eso. Pero también ahí se da cuenta del idioma, de cómo suena el idioma de ese país al cual usted está ingresando. Cuando la gente entra a su casa, cuando la gente entra a su relación, cuando la gente entra a esta iglesia y se topa con las primeras personas, ¿cómo habla esa gente? ¿Cuál es la cultura de esa gente? ¿Cuál es la cultura a la cual ingresa alguien cuando entra en interludio? ¿Es una cultura de paz o es una cultura donde la lengua mata? ¿Es una cultura donde la lengua da vida o es una cultura donde la lengua destruye? Y yo conozco muchas iglesias donde la cultura es que la lengua mate relaciones. Y si hay algo que yo quiero que usted y yo aprendamos es a aprender a hablar verdaderamente, a usar este órgano para dar vida y para darnos vida, para comer de su fruto, para comer de su fruto. Una de las diferencias es que cuando alguien entra a nuestras comunidades, va a notar cómo usamos la lengua. Qué lindo que hablan, qué bien se refieren unos de otros, qué bien que se tratan unos a otros. La lengua. Todo el mundo tiene la capacidad de usar la lengua de manera dañina. Todos los países, vean, he vivido en España, en varias ciudades. Dios me ha permitido, con mi trabajo, de ir a predicar todo Centroamérica, prácticamente todo Latinoamérica, España, Estados Unidos. Y sé cómo usan la lengua muchas personas y muchos países. Pero quiero decirles una cosa y quiero que lo tomen a bien. Costa Rica
El pueblo tico ha tomado esa capacidad de dañar a las personas y la ha refinado, la ha profundizado. Somos expertos en dañar a la gente con nuestra lengua. Somos expertos en matar con nuestra lengua, lo que usted y yo hemos escuchado toda la vida. Los ticos son serruchapisos. Somos expertos en matar el éxito de otras personas, en empañar el esfuerzo de otras personas, en socavar la vida y las relaciones con nuestra lengua. El tico, la tica, es eso. Y por eso tenemos que aprender de nuevo a hablar, porque nos enseñaron mal, porque crecimos aprendiendo una cosa que no es correcta. El uso de nuestra lengua mata y ha matado y seguirá matando si nosotros no aprendemos a hablar. No sé si me estoy explicando esta mañana. Espero que sí. Cada comunidad que se ha tomado en serio el camino que debe seguir, estoy hablando ahora de Interludio, el camino que tiene que caminar hasta llegar a la meta que nosotros nos hemos trazado. Cada comunidad tiene que saber cuáles son los riesgos que corre en el camino, cuáles serán sus enemigos, cuáles serán sus amenazas. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tenía que saber que en el desierto iban a haber peligros y amenazas, otros pueblos que podían atacarlos y matarlos, el frío de la noche, el calor del día, la falta de agua, la falta de comida. Esos son los riesgos y amenazas del camino. Pero casi nunca las comunidades toman en cuenta el peor o el más importante riesgo y peligro, el enemigo más grande de cualquier comunidad, familia, iglesia, país. Esos riesgos no son externos, no son climáticos, no son otros pueblos externos que vienen a atacarnos, no son fieras, no es guerra, no es enfermedades, es algo que llevamos metido muy dentro de nosotros, son las lenguas. Imagínense 200 lenguas que no saben hablar en una comunidad. Imagínense 200 lenguas que no aprendieron a dar vida, sino que solo aprendieron a dar muerte. 200 lenguas serían nuestros peores enemigos dentro de la comunidad. Igual en su familia, igual en su pareja, en sus relaciones. Así que es importante, es inminente, es urgente, es crucial que usted y yo aprendamos a hablar de nuevo. Que aprendamos a utilizar nuestra lengua de una manera mucho más proactiva, no sapros, sino constructiva. Vean, hace mucho tiempo viajé, hoy estoy con los viajes, ¿verdad? Eso debe ser porque la pandemia me ha impedido salir, pero no llegar, pero ni a Zixaola. Y en el avión, en la parte de atrás venía llorando un chiquito. Vean, en ese tiempo yo no tenía hijos, entonces no estaba acostumbrado a los gritos de los chiquitos, pero era un viaje largo, eran 9 horas. Y ese carajillo, ese bebé, esa dulce criatura del Señor, empezó a pegar gritos como a los 40 minutos del vuelo. Y no dejó de gritar hasta que aterrizó del otro lado. Entonces, sucede algo muy interesante. En un avión donde usted no puede salirse de medio vuelo, no puede parar, no puede pedir la parada, no puede, simplemente tiene que volar hasta el último momento, hasta que aterrice. Todas las personas, 300 y pico de personas que iban en ese vuelo, empiezan a girar en torno al llanto del bebé. Las aeromosas, los sobrecargos, las personas que están sentadas, los que querían dormir, los que querían leer. Todo el mundo empieza a cambiar su rutina porque hay un niño que está gritando y llorando constantemente. Así funcionamos nosotros en las comunidades, en la familia, en las iglesias, en los trabajos, cuando lo que nosotros decimos hace que los demás tengan que preocuparse demasiado constantemente porque hay alguien pegando gritos porque no sabe hablar. Y lo de los gritos puede ser metafórico, cuando usted escribe un correo electrónico que hiere, cuando usted escribe mensajes que hieren, cuando usted desparrama un montón de chismes. Y toda esa comunidad en la cual usted está envuelta tiene que girar en torno a eso porque está hiriendo a las personas. Entonces, nosotros sí, muchas veces nos comportamos como niños que no aprendimos a hablar y pegamos gritos durante todo el vuelo de un viaje largo, de una gran comunidad o de una familia. Veamos esto. Usted y yo muchas veces somos este niño pegando gritos. Y por eso yo quiero que usted y yo aprendamos a hablar. Usted y yo podemos ser este niño que pega gritos
y que hace que todo el resto de las personas tengan que ver qué hacen para sobrevivir a lo que usted está diciendo. Ahora imagínense 200 personas que hablan así. Voy a detenerme aquí y vamos a cambiar de escenario, vamos a cambiar de toma, vamos a cambiar de ambiente, porque les quiero explicar algo que va a ser muy importante a lo largo de esta serie de charlas. Algo que puede cambiar nuestra manera de relacionarnos y de comunicarnos con las demás personas. Vamos a eso. Bien, como les venía diciendo, quería hacer un cambio de escenario, un cambio digamos, de ambiente para podernos concentrar en esto. Vamos a hablar de un hombre que nació 400 y pico años antes de Cristo. De hecho, les voy a decir, nació en el año 460 antes de Cristo, en la isla de Kos, en el mar Egeo. Este hombre que ustedes ven en pantalla se llama Hipócrates. Él es el que genera como, digamos, las bases del código, se llama código hipocrático, que es, digamos, el código de ética, la base del código de ética de la gente que trabaja en salud. Es decir, los médicos, los enfermeros, la gente que trabaja en sanidad. Este código, o por lo menos esta primera promesa, este primer pacto hipocrático, dice que usted y yo, lo primero que tenemos que hacer es no hacer daño y salvar vidas. Nuestro compromiso es no hacer daño y salvar vidas, si usted fuera doctor, si usted fuera médico. Ahora, llevemos esto a lo que hemos venido hablando de nuestra comunicación. Nuestro primer compromiso sería no hacer daño con lo que hablamos. No hacer daño con lo que hablamos y salvar vidas, salvar relaciones con lo que nosotros hablamos. Hipócrates fue un médico que estudió mucho al ser humano y también la psicología del ser humano, las emociones del ser humano, estudió la tierra de que estaba conformada y su estudio de los 4 elementos básicos del universo, es decir, él es el que, digamos, que describe por primera vez que el universo está compuesto por tierra, agua, fuego, aire, y eso le llevó a identificar 4 líquidos con los que estamos compuestos, según él, 4 bilis totalmente distintas con los que estamos compuestos los seres humanos. 4 humores le llamaba él, el cuerpo humano, que serían la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque basó esos 4 elementos de la tierra, esos 4 humores del ser humano, para describir 4 formas, digamos, de ser del ser humano. 4 temperamentos del ser humano. Ojo que esto ya lo había descrito Hipócrates 400 años antes de Cristo. Para cuando Jesús nace y pisa la tierra, ya esto era vox populi, esto todo el mundo lo podía saber, los 4 temperamentos del ser humano. Yo me imagino a Jesús ahí diciendo con sus discípulos, a ver, ¿cuál es el temperamento suyo, Judas? ¿Cuál es el temperamento suyo, Pedro? Y creo que los podemos ir describiendo, ¿verdad? Pedro era mucho más impulsivo, ¿verdad? Tenía sus arranques y así cada uno de ellos tenía un temperamento que había que comprender para poderse relacionar mucho mejor. Entonces, vean este cuadro. Hipócrates dice que, digamos que los elementos como el aire, que son calientes y son húmedos, se relacionan con el humor de la sangre, es decir, con la sangre misma. Y ahí entonces describe un tipo de comportamiento del ser humano, de temperamento llamado sanguíneo. Con el fuego, el elemento de la tierra llamado fuego, que dice que es caliente y seco, lo relaciona con la bilis amarilla y inmediatamente describe un comportamiento del ser humano que es el colérico. Y así, digamos, tierra que es fría y seca, bilis negra, y lo relaciona con el melancólico. El agua que es fría y húmeda, con la flema, ¿verdad? El humor que llama él la flema, y le llama flemático. Y cada uno de estos, de estas 4 temperamentos, nos va a describir a nosotros. Ahora, yo quiero que usted y yo pensemos, no es que nosotros vamos a encajar completamente en uno solo de estos
temperamentos. Podemos tener una combinación de estos temperamentos y de hecho podemos tener uno muy fuerte y dos muy débiles, o dos fuertes y dos débiles, o una combinación, ¿verdad? Y vamos a dividirlo en colores y yo lo voy a ir describiendo, usted va a ir viéndolo en la pantalla. El sanguíneo, que es el amarillo, el sanguíneo, que es justamente el amarillo, ese es una persona que se describe como extrovertida, procesa sus pensamientos y sentimientos hablando. Y yo quiero que usted haga algo ahí donde me está viendo en este momento, en su casa, y vaya escuchando lo que yo voy diciendo y ponga ahí en el chat o en los comentarios del video si usted se siente de qué color, ¿verdad? Si se siente amarillo, si se siente rojo, azul o verde conforme lo voy describiendo. Y vaya diciendo cómo se va usted identificando. Entonces, el sanguíneo, el amarillo, es extrovertido, además orientado a las relaciones, a las personas, a ser generoso, etc. Se enfoca en las personas y fomenta relaciones, Este está muy dado a ser digamos, la gente que hace la fiesta, se divierte mucho y tiende a buscar la diversión. Algunas otras características, es extrovertido, extrovertida, es optimista, es el alma de la fiesta. Algunas fortalezas, persona sociable, humor creativo, pintoresco, gran contador de historias, etc. Es decir, que puede entretener a la gente. Algunas debilidades de la persona o del temperamento sanguíneo sería desorganizado, habla demasiado, se distrae fácilmente, casi siempre llega tarde. Usted ha visto ese tipo de personas que dicen, ya voy llegando, y en realidad se está apenas saliendo de la cama para irse a duchar. Ok, este es el sanguíneo. Ahora vamos con el azul, que el azul es el melancólico. El melancólico es introvertido o introvertida, ¿verdad? Procesa sus pensamientos y todos los sentimientos despacio antes de hablar. Piensa antes de hablar, es orientado a las tareas, se enfoca en lograr, terminar las tareas, es perfeccionista, ¿verdad? Se enfoca en la perfección, es organizado, es detallista, es acertado, es un pensador profundo. Algunas fortalezas, es bueno con los números, excelente en procesos y sistemas, toma la iniciativa. Vean, yo me he ido rodeando de personas que son más del tipo melancólico porque no se parecen a mí y porque añaden a mi trabajo en Interludio lo que yo no logro hacer por mi temperamento. Gente con el temperamento melancólico y algunos otros para poder complementarme en cómo nosotros trabajamos bien en Interludio. Ahora, eso es una ventaja. Eso es una ventaja porque entonces logramos muchas cosas, pero es un reto porque nos comunicamos muy diferente. Nos comunicamos muy diferente. Es más, les voy a decir, ahí está Claudio al frente mío y está Carolina, no sé, supongo que en la casa trabajando, pero los dos son muy diferentes a mí. Son más de hacer procesos específicos y llevar punto a punto los procesos. Yo soy muy distinto y cuando nos comunicamos hay un reto que construir para podernos entender muy bien. Esto le puede pasar a usted en casa, con su esposo o su esposa, o con su novio o novia, o con sus hijos, o en su trabajo. Entonces tenemos eso. Las debilidades de la persona melancólica: le falta espontaneidad, le cuesta trabajar bajo presión, necesita tener todo muy planificado para no llegar al punto de improvisar, difícil de complacer, no puede funcionar sin estructura. A mí esta se me parece a Laura, ¿verdad? A mí se me parece, sobre todo en lo difícil de complacer. No, mentira, eso es una broma. Vamos a cortar esta parte después. Muy bien, sigamos con el siguiente temperamento, el temperamento flemático, que es el verde. El temperamento flemático, esa persona es introvertida también, procesa sus pensamientos y sentimientos antes de hablar, se enfoca en las personas y fomenta relaciones. Su objetivo principal es tener paz. La persona flemática dice, no nos enredemos, no nos compliquemos, decidan lo que ustedes quieran, yo quiero tener paz. Es el típico que van a un restaurante, planean una salida y van muchas personas y dicen, decidan ustedes a cuál restaurante van. Van al cine y no saben qué película escoger y se escojan ustedes porque yo lo que quiero es que todo el mundo esté feliz y tener paz.
Es relajado, es agradable, pacífico, poco estresado. Ustedes conocen personas así. Fortalezas: adaptable, bueno bajo presión, buen oyente, amable. Debilidades: es demasiado callado a veces, posterga para no tomar decisiones y no incomodar a los demás, posterga las cosas, es necio a veces y le huye al conflicto, le tiene pavor, pánico a confrontar, a tener conflicto, entonces prefiere no tocar los temas, no hablarlos. Esto es una debilidad en la comunicación. Y por último, el colérico. Ahí estoy yo, levanto la mano. Iba a venir vestido de rojo, pero este soy yo. Yo soy del tipo colérico. El colérico, su deseo básico es tener control de todo. Ese es mi deseo y es inconsciente, digamos, ¿verdad? Mi deseo básico es que yo sepa cómo van a suceder las cosas y poder hacer las cosas prácticamente como me las imaginé en mi cerebrito, ¿verdad? Y eso es como el reto, pero por un lado es muy bueno, por otro lado hay que saber manejar estas situaciones. Características: somos líderes natos. Somos líderes natos, persona que hace las cosas, si no las hacen los demás. Yo soy el típico, ¿verdad? Y esto es algo que es una desventaja, pero al mismo tiempo, ¿verdad? A veces genera cosas buenas. Es el típica persona que dice, y así es como nos comportamos negativamente: déjalo, yo lo voy a hacer, no lo hagas vos, lo hago yo, ¿verdad? Y eso hace que golpeemos demasiado a las personas de repente. Es visionario, somos visionarios. Tomadores de decisiones, tomamos decisiones. Algunas fortalezas: decisivos, trabaja bien bajo presión, orientado a la producción, genera liderazgo, es decir, la gente logra seguir a este tipo de personas. Algunas debilidades: testarudos, obstinados, jupones, cabezones. Ahí estoy yo. Y ponga usted ahí, si usted se parece a mí, póngalo ahí. Mi hija Paula es exactamente igual que yo. Digamos, nosotros nos sentamos en la mesa del comedor en la casa y Paula está, Santi, ¿por qué no se comió ese arroz? Papi, sírvase más fresco, ya se le acabó. Mami, tal cosa. Empieza a controlar la forma en que nosotros tenemos que almorzar, ¿verdad? Ella quiere tener todo el control de todo lo que va a pasar. Planifica porque ella se imagina cómo tienen que suceder las cosas. Planifica fiestas, planifica concursos que ella ganó de antemano, ¿verdad? Entonces nos dice después que ella, hay que darle un premio a ella porque ella lo ganó, lo planificó desde antes, todo lo planifica y lo lidera en la casa. Y entonces ella y yo nos parecemos mucho. Santi y Paula se parecen mucho en ser mucho más pasivos. Ok, vean esta otra figura. Nosotros tenemos un idioma principal de todos estos. Es como hablar castellano, pero podemos hablar inglés o podemos hablar italiano o francés. Usted puede tener una combinación de estos 4 colores. Entonces, no es que usted sea completamente azul, completamente rojo, completamente amarillo, completamente verde. ¿Verdad? Hay matices en todo esto y además se ha ido desarrollando mucho trabajo psicológico a través de todo esto y no hay que tomarlo como al pie de la letra, ¿verdad? Pero sí es una guía importante para podernos conocer y conocer a las demás personas. Pero para que todo esto que acabo de decir acá tenga sentido para ustedes, nosotros lo que vamos a hacer es enviarles un link con un test que ustedes van a llenar en su casa cuando tengan tiempo esta semana para que ustedes descubran cuál es su color o su combinación de colores, ¿verdad? Vamos a enviar un test, un link para que usted lo reciba y lo genere y tenga usted más claridad de cómo es usted para que usted pueda entender cómo se puede comunicar de una mejor manera. Muy bien, vamos a cerrar esto aquí y volvemos a la charla. Después de escuchar todo eso que nosotros conversamos de los colores y que usted ya tenga una idea más o menos clara de qué color es usted, si es el rojo, el amarillo, el verde o el azul, y más tarde que usted haga el test o a lo largo de la semana, usted va a tener mucho más claro cuál es el color, cuál es el temperamento que usted tiene. Pero déjeme entonces terminar esta charla con 5 consejos. 5 consejos que da la Biblia para que usted y yo aprendamos a hablar. La Biblia es demasiado realista al hablar de nuestra comunicación y divide a las personas que no saben hablar de las que sí saben hablar y les pone un calificativo. A las que sí saben hablar les llama sabios, a los que no saben hablar les llama necios. Y hoy entonces
quiero terminar esta charla dándoles 5 consejos de cómo ser sabios al hablar. De cómo ser sabios al hablar. Ahora, hablemos de la sabiduría rápidamente. Acumular sabiduría no sucede automáticamente, lleva tiempo. Las personas perezosas no son sabias porque no tienen la dedicación de acumular sabiduría, de trabajar para ser más sabios, de leer, de educarse, de practicar. La sabiduría se cultiva, no viene innata, no se saca en el Conflex, no viene por revelación divina, no viene porque alguien oró por uno y le dio sabiduría. Y ya, uno es sabio. Es como la gente que cree que subirse aquí y el Espíritu Santo lo llena a uno, entonces uno puede dar buenas charlas. No, uno tiene que cultivarse, tiene que trabajar y trabajar y trabajar. La sabiduría es eso. Y necesitamos aprender a hablar con diligencia, siendo conscientes de que eso es muy importante para nosotros. La capacidad de hablar bien es algo que se aprende, se acumula, son años de lecciones. Pero hay que empezar en algún momento. Entonces, ya para terminar, 5 consejos de la Biblia para ser sabios, para hablar bien, para tener éxito en nuestras relaciones. Pero antes, recordemos esto. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones y la calidad de nuestras relaciones depende de la calidad de nuestras conversaciones. Primer consejo. El sabio habla menos de lo normal. El sabio o la sabia habla menos de lo normal. No escribe sofisticado, no manda largos mensajes de audio, no manda largos correos electrónicos. El sabio es conciso. La persona sabia dice lo que tiene que decir. Entre más hablamos, más nos equivocamos. El sabio habla menos de lo normal. Utiliza las palabras concretas y correctas. Vean este texto de Proverbios 17, 27 al 28. El que ahorra sus palabras, tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre que entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ahí es donde cabe la frase calladito más bonito. Mejor tonto callado que tonto hablando. Porque el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Ahorre sus palabras. Piense antes de hablar. Ahorre sus palabras. Y aunque no sepa qué decir, es mejor entonces no decir nada para poder pasar por sabio. El impulso de llenar el vacío con sonido, porque cada vez que hablamos sin sentido, nos parecemos al chiquito que puse, la foto del chiquito que puse ahí, que está llore. No tiene sentido lo que está diciendo, lo que está haciendo, es sapros, no construye. Ahorre sus palabras. Consejo número 2, o más bien texto número 2, en el primer consejo, dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Necedades, reiteraciones, choteo. Seremos más sanos cuando aprendamos a ahorrar nuestras palabras. 2. El sabio valora su capacidad de hablar, decir vida. El sabio valora que con su lengua puede dar vida a otros. Entiende eso. El sabio entiende que cuando habla puede dar vida. Esta es una práctica buena y positiva. Yo no sé cuándo empecé a ser consciente de esto. Probablemente cuando empecé a predicar. Porque recuerdo como si fuera ayer, yo empecé a predicar, empecé a dar charlas en esta iglesia La Viña, cuando La Viña no era este auditorio, hace muchos años. Y temerosamente me paraba con un micrófono a hablar. Y yo sabía que mis charlas eran desastrosas. Imagínense que pueden ser desastrosas hoy. Hace 20 años, hace 22 años, 23 años eran todavía más desastrosas. Y había una señora que se sentaba más bien siempre en primera fila los domingos que yo predicaba, en primera fila con una libreta, y yo hablaba y ella apuntaba, yo hablaba y ella apuntaba, yo hablaba y ella apuntaba, y siempre al terminar la charla, el sermón, ella se me acercaba y me decía: muchas gracias, pastor. Yo era un carajillo, yo era un mocoso, y ella era una señora, y me decía: muchas gracias, excelente. Un día, después de muchos años, esa señora me enseñó el cuaderno que ella tenía de mis charlas, un cuaderno como de 150 páginas con anotaciones, y dice: aquí he encontrado vida,
Aquí he encontrado vida. Eso me marcó para siempre porque ella sabía que sus palabras de cada domingo me daban vida a mí. Y yo entendí que nosotros somos frágiles, que nosotros somos sensibles y que muy pocas personas, hay alguien que nos da vida con sus palabras. Miren, probablemente usted hace mucho no recibe vida con las palabras de las personas que tiene alrededor. Dicen las estadísticas que por cada palabra de desaliento que nos llega de nuestra pareja, de nuestros amigos, o más bien por cada palabra buena que nos llega de nuestra pareja o de nuestros amigos, 6 o 7 palabras malas nos llegan de ellos. El desbalance es enorme. El sabio valora la capacidad de hablar vida, de hablar vida. 3, o bueno, vean este texto, Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. 3. El sabio sabe que una excelente alternativa es escuchar. Escuchar. Lo que muchas personas verdaderamente necesitan en la vida es ser escuchados. En esta iglesia hay gente, estoy seguro, que no ha sido escuchada, que tiene cosas que contar y no tiene quien contárselas. El sabio sabe escuchar. Con su pareja, el sabio sabe escuchar. En su familia, el sabio sabe escuchar. Con sus hijos, el sabio sabe escuchar. Con la gente y sus colaboradores con los que usted trabaja, el sabio sabe escuchar, sabe escuchar. El necio, dice Proverbios 18:13, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Usted ha visto la gente que antes de que la otra persona termine de hablar ya sabe lo que va a responder. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Escuchar es importante. Sé que hay gente realmente que necesita ser escuchada. Una buena alternativa también es decir, no sé la respuesta. No tengo la respuesta, no sé. Voy a investigarlo, podemos caminar juntos en esto. No responder todo como si usted supiera todo. Escuchar, escuchar, meditar. El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa maldad. Y me gusta esta palabra, rebosa, porque a veces es como hablar con la boca llena. La gente se llena. Hay mucha gente que cuando habla se oye así emocionalmente, es lo que uno escucha. Gente que se llenó la boca de sandeces y solo habló tonterías, porque no supo callar o escuchar o meditar antes de hablar. 4, son 5. El sabio aprende a apreciar la belleza de las palabras bien usadas y la satisfacción que ellas traen. Les traduzco. Yo tengo 43 años, cuando logro controlar mi lengua, al final del día digo, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué satisfacción es cuando lo logré! Y qué tristeza es cuando metí las patas o metí la lengua. Qué tristeza es cuando no lo logré. Qué tristeza es cuando herí a alguien. Qué tristeza es cuando dije lo que no tenía que decir o en el momento que no tenía que decirlo o a la persona que no tenía que decirlo. Pero cuando yo logro entender, apreciar el momento en que voy construyendo con mi lengua, hay satisfacción. El sabio sabe lo rico que se siente haber usado bien la lengua. Lo satisfactorio que se siente haber utilizado bien la lengua. Eso trae gozo, placer, llenura. Vean el texto bíblico, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Esto está en Proverbios 18:20. Cada uno se llena el corazón con lo que dice y se sacia con lo que habla. Al final del día, mi corazón está lleno ¿de qué? Yo prefiero estar lleno de satisfacción, porque mis palabras produjeron vida en las demás personas. Uno más, como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas justo a tiempo. No las deje para después. Cuando alguien necesita una palabra de aliento, déla hoy, ya. Último consejo, el sabio conoce el antídoto para la ira. El sabio conoce el antídoto para la ira. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Esto me lo enseñaron a mí desde pequeñito en casa. La respuesta blanda aplaca la ira. Eso está en Reina Valera de 1960, Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego.
Proverbios 29:8. Los insolentes conmocionan a la ciudad, pero los sabios apaciguan los ánimos. Conmocionan. Cuando usted habla, conmociona a la familia. Todo el mundo se pone a llorar y hay un revuelo. O apacigua. Y en una iglesia, en una comunidad, en su trabajo, en Costa Rica, en Facebook, sus palabras conmocionan o apaciguan a las personas. Meditemos. Yo quiero orar acá. Les vamos a mandar ese test. Hágalo. Y en la próxima charla usted va a ver que va a tener mucho más sentido todo lo que usted va a ir aprendiendo esta semana. Señor, gracias, porque tu sabiduría también nos puede invadir la lengua y nos puede hacer convertir en personas que traigamos vida a otras personas y vida a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a aprender a hablar bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.